Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Los genes saltarines de Barbara McClintock. La evolución en la genética. A veces, en intervalos irregulares, la historia nos brinda un genio capaz de comprender aspectos para los cuales el mundo aún no está listo. Son individuos que, con su perspicacia y talento, logran anticiparse a su tiempo para iluminar algunos de los secretos más profundos de la existencia. Barbara McClintock fue una de esas figuras. Como científica valiente, se aventuró a explorar y desentrañar los misterios ocultos de la genética. La historia de Barbara McClintock se inicia en Hartford, la capital de Connecticut, en 1902. Hoy es un lugar para familias con cierto nivel adquisitivo, pero ese no era el caso de los McClintock. Bárbara era hija de un médico a la que le gustaba estar sola porque era muy independiente. Desde niña mostró una mente ágil, abierta y una clara inclinación hacia la ciencia, algo que, como la mayoría de nuestros protagonistas, no era bien visto por el entorno familiar. Así que, después de completar la educación secundaria, su madre la animó a buscar marido, a pesar de que Bárbara tenía claro que quería ir a la universidad. Menos mal que su padre finalmente le dio permiso para inscribirse en la carrera de botánica en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Cornell, donde se graduó a los 21 años. Desde entonces y hasta el final de su vida se dedicó a investigar. Por cierto, Bárbara nunca se casaría. Durante este tiempo, su interés por la genética floreció gracias al estímulo del genetista Claude Barton Hutchinson, quien la alentó a obtener un doctorado en genética y botánica en 1927. Y fue en 1931 cuando Bárbara firmó un artículo que revolucionó el por aquel entonces incipiente mundo de la ciencia de la genética. Un artículo que la colocaría en el Olimpo de la ciencia y que desde entonces pasó a formar parte de todos los libros de texto de la época. Su descubrimiento ocurrió mucho antes de que se pudiera secuenciar el ADN, antes de que se pudiera leer e incluso antes de que se entendiera la importancia del ADN gracias a la relación con nuestros genes. Vamos, en un momento en que la genética estaba en pañales. Bárbara logró demostrar que los genes, los elementos de nuestra herencia, estaban en el núcleo de nuestras células, y lo hizo usando, redoble de tambores, una mazorca de maíz. ¿What? Una mazorca de maíz contiene varios cientos de granos, cada uno proveniente de su propia fertilización. Así que uno podría imaginar la mazorca como una gran familia unida llena de personalidades de granos únicos. Algunos morados, otros amarillos, algunos gruesos, otros delgados. La investigación citogenética de McClintock, es decir, la rama que estudia los cromosomas, se centró en desarrollar formas de visualizar y caracterizar los cromosomas del maíz. Esta parte de su trabajo fue muy importante e influyó en toda una generación de estudiantes. Al estudiar la morfología de los cromosomas, Bárbara pudo vincular grupos cromosómicos específicos de rasgos que se heredaban juntos. También fue la primera persona que describió cómo tenían lugar lo que hoy se conoce como recombinación, es decir, cuando los genes dentro de los cromosomas se entrecruzan y cambian de posición. Esto es esencial en la reproducción. Imaginemos, si nuestros óvulos o espermatozoides no hicieran esto, nuestra diversidad sería mucho menor. Pareceríamos más iguales de lo que somos ahora. ¿No os ha pasado alguna vez que alguien os ha dicho he visto una persona igualita a ti? Pues imaginaros si en lugar de un clónico tuviéramos una docena de personas idénticas, igual que en la película Mi mujer, mis dobles y yo con Michael Keaton. Menuda locura. 2 años más tarde de su descubrimiento, en 1933, recibió una beca Guggenheim para estudiar en Alemania. Sin embargo, este periodo de su vida académica se vería frustrado por el ascenso del nazismo, motivo por el cual tuvo que regresar muy pronto a los Estados Unidos. Y aunque todo parecía apuntar a que a McClintock le esperaba una carrera prometedora en su propio país, a su retorno se encontraría con que la Universidad de Cornell no contrataba profesoras,
por lo que su investigación sería sufragada durante 2 años, entre 1934 y 36, por la Fundación Rockefeller. Curiosamente, un artículo que publicó Bárbara en 1929 contenía 10 de los 17 mayores avances de ciencia conseguidos en toda la Universidad de Cornell entre 1929 y 1935. Para no haberla contratado, sí que les proporcionó beneficios, ¿no? Después de este periodo en Cornell, fue contratada por la Universidad de Missouri, donde su investigación avanzó, pero era tratada con desdén por ser mujer. De hecho, fijaros, su jefe de departamento amenazó con despedirla si se casaba, al ver en la prensa un anuncio de compromiso de otra mujer llamada igual, a pesar de que por entonces McClintock era ya vicepresidenta de la Sociedad de Genética de los Estados Unidos. Una muestra más de que en los años 50 y 60 la ciencia era tan machista como el resto de la sociedad. Tras 4 años en Missouri y tras sopesar la imposibilidad de seguir creciendo profesional y académicamente, Bárbara se mudaría en 1941 a Nueva York para trabajar en el laboratorio Cold Spring Harbor. Y fue aquí donde daría con el descubrimiento que cambiaría para siempre su vida, su trayectoria académica, y a la vez revolucionaría el campo de la genética como ningún otro descubrimiento lo había hecho hasta entonces. En 1940, Bárbara, que seguía vuelta con las mazorcas, estaba intentando entender por qué las semillas de maíz se coloreaban de manera diferente, sin aparente orden. A ver, si el ADN en cada célula de cada grano contiene el mismo gen o genes de pigmento, entonces, ¿por qué no se expresa ese color de la misma manera en cada célula? Intentando resolver esta cuestión, McClintock dio con la transposición. Desde que comenzara su carrera, Bárbara se había centrado en el estudio del genoma del maíz, pero lo que descubrió en esta ocasión era que algunos de los elementos genéticos que había observado con anterioridad podían cambiar de posición en los cromosomas para activar o desactivar otros genes adyacentes. Este descubrimiento era muy importante, puesto que era la primera evidencia de que los genes, que hasta ese momento se consideraban estáticos, podían, sin saberse cómo, cambiar de posición. Veréis, en el mundo científico se dice del ADN que es el libro de la vida. Pues imaginad que tienes delante un libro en el que de repente unas líneas deciden cambiarse de la página 32 a la 56, así, sin previo aviso. Pues bien, estos genes saltarines en el ADN es lo que se conoce como transposones. Este mecanismo que ella encontró en el maíz más tarde se descubriría en muchas especies. Es una de las herramientas fundamentales de la biología para enfrentar a la evolución por selección natural, porque genera diversidad en los organismos. Sin embargo, no fue muy apreciado entre la comunidad científica, porque la biología en ese momento se centraba en organismos unicelulares, como la levadura, y las plantas no eran demasiado interesantes. A pesar de lo importante del estudio de McClintock, sus colegas no le dieron ninguna importancia, lo cual provocó que Bárbara dejara de publicar sus datos en 1953. Tras esto, se dedicó al estudio de la citogenética y etnobotánica de las razas sudamericanas de maíz. Y como en tantas ocasiones, tuvieron que pasar más de 20 años desde la publicación de McClintock para que, esta vez sí, otros científicos se dieran cuenta de que la transposición genética no era un fenómeno aislado o dudoso. Bacterias, hongos, plantas y animales se comportaban del mismo modo. Y como no, una vez más, otros investigadores publicaron los mecanismos de regulación de la expresión génica que ella había descrito y postulado más de 20 años antes. Otro caso de una mujer que está en el momento equivocado y quizás en el lugar equivocado. Desde el gran descubrimiento de McClintock, 2 ideas han dominado la literatura científica sobre los genes saltarines. Una de ellas sugiere que los transposones son de alguna manera beneficiosos. Por ejemplo, investigaciones recientes han indicado que los genes saltarines exhiben una mayor actividad en ciertos tipos de neuronas, lo que sugiere la adaptación evolutiva del cerebro para utilizar estos elementos en sus funciones especializadas. La otra idea es que, si bien los transposones pueden ser útiles en determinadas circunstancias, normalmente son parásitos. Los estudios han demostrado que cuando los transposones saltan a las células madre que se convierten en espermatozoides u óvulos, por ejemplo, pueden destruir la línea germinal,
se pueden obtener animales completamente estériles simplemente porque un transposón se ha vuelto rebelde. Vaya, los transposones también tienen un lado oscuro. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Barbara McClintock, mujer que, entre otros logros, ha pasado a la historia por ser la primera en recibir el Premio Nobel de Medicina sin tener que compartir el galardón con otros colegas. Con todo, y a pesar del Nobel, hay libros de texto actuales que no incorporan sus contribuciones o las atribuyen a sus redescubridores. Ver para creer.